todos, bienvenidos al último vídeo del tema 2 de los sistemas materiales para física y química de tercero de la ESO. En este vídeo vamos a hablar hoy sobre las leyes de los gases, que bien, como anuncia lo que acabo de decir, es que vamos a ver qué ocurre cuando tres magnitudes se ven afectadas en un material que esté en estado gaseoso. Lo que haremos es que una de las tres magnitudes se quedará constante y qué ocurre con las otras dos según lo que vi. Bueno, me lanzo a explicar cada una de las tres. La primera de todas es la ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte no era una persona, sino que eran dos científicos y como ambos descubrieron la misma ley en sitios diferentes, por no llevarse solo uno el mérito, pusieron que la ley era de ambos, con lo cual es que existieron dos científicos, uno llamado Boyle y el otro Mariotte, de apellidos, ¿vale? En esa ley lo que nos hablan de los gases es que si la temperatura permanece constante, digamos que no aumento o no la disminuyo, siempre igual, si aumento la presión de ese gas en el recipiente que se encuentre, va a disminuir el volumen, o al revés, si yo disminuyo la presión, el volumen aumentará. ¿Eso qué significa? Cuando una aumenta y la otra disminuye, y al revés, es que son variables o magnitudes inversamente proporcionales. O sea que van a variar de manera diferente según haga con una cosa u otra. Ejemplo de la ley de Boyle-Mariotte. Todos hemos jugado con una jeringuilla, sin aguja obviamente, porque si no nos pincharíamos, en la cual cogíamos y llenábamos la jeringuilla de aire y poníamos la yema del dedo en el agujero de salida del aire. Y con el émbolo de la jeringuilla empujábamos a ver cuánto aguantamos con el dedo sin que se fuera. Si os fijáis, ahí que ocurría, que yo al empujar el émbolo, el volumen lo estaba disminuyendo. Pero vosotros en la punta de vuestro dedo lo que estáis notando es como mucho aire, como si algo os presionara. Y es eso, la presión. Las partículas os estaban empujando a vuestro dedo, que era la pared. Entonces, si yo disminuyo, o sea, disminuyo el volumen, aprieto el émbolo, que hace que haya menos espacio para ese aire, lo que hará es, con la presión del aire, empujarme el dedo. Por eso llega un límite en que si yo aprieto mucho, puede ser que la presión sea tan fuerte que mi dedo no la aguante y lo tenga que soltar. O simplemente ya no podré apretar más porque está tan comprimido el aire que mi mano no tiene fuerza como para que se siga disminuyendo el volumen. Ese es un típico ejemplo de cómo sería la ley de Boyle-Mariotte. Otro ejemplo tenemos con la ley de Charles. En este caso la presión es la que se mantiene constante y lo que va a variar es la temperatura y el volumen. Bien, aquí la temperatura y volumen es que si aumenta una, también la otra, y si disminuye una, también disminuye la otra, con lo cual aquí son variables proporcionales. Un ejemplo muy sencillo que podéis hacer también en casa es coger un globo, hincharlo, lo cerráis sobre todo para que no se escape el aire, y vosotros os fijáis en qué volumen ocupa, pues según lo que lo hayáis hinchado o no. No lo hinchéis mucho porque la idea es la siguiente: coger ese mismo globo e introducirlo en el congelador. Cerráis, no va a pasar nada porque no va a haber ningún desperfecto, y al rato podéis dejarlo, no lo dejéis solo 5 minutos, dejadlo una hora, yo creo que una hora es suficiente. Si lo abrís, lo que os fijaréis es que ese globo no va a tener el mismo tamaño, va a ocupar un poco menos. El globo va a estar arrugadito. ¿Y eso a qué se debe? A que, como ha disminuido la temperatura, los gases, ya sabéis que a la disminución de temperatura lo que hacen es que no tengan tanta energía cinética, no se mueven tanto. De modo que influye en que el volumen también disminuye. Por eso es un buen ejemplo para que veáis que en este caso, en vez de aumentar temperatura y que se vea el aumento de volumen, lo que veremos es que ese globo, al disminuir la temperatura, también ha disminuido el volumen. Si yo ahora lo saco del congelador y dejo que coja la temperatura de nuestra casa, veréis que de repente va a aumentar la temperatura porque sale de un sitio frío a uno más caliente, y su volumen va a aumentar hasta recuperar el volumen que tenía inicial antes de meterlo en el congelador. Es un buen ejemplo y si queréis lo podéis probar en casa para que veáis cómo va. Y por último, la ley de Gay-Lussac, en la cual nos hablan que el volumen es el que se queda constante, y aquí vuelve a pasar lo mismo que la de Charles. Si aumento la presión, la temperatura también aumenta. Y si disminuye, también disminuye la temperatura.
con lo cual también son proporcionales esas dos variables cuando el volumen es constante. Aquí el ejemplo no se puede realizar y más bien es el que nos avisan por peligrosidad. Es típico bote de desodorante con gas o cualquier spray que contiene gas dentro. Si yo lo echo a una fuente de calor, que eso lo que va a hacer es que aumente la temperatura, si os fijáis, la presión del bote va aumentando. Veis que ese bote se está hinchando porque las moléculas lo que hacen es presionar mucho en las paredes, con lo cual las paredes se empiezan a deformar y llega un momento en que el bote, porque claro, el material no es infinitamente resistente, va a explotar y se escapará los gases que hay en el interior, porque ha aumentado tanto la temperatura y ha aumentado tanto la presión que hace que el recipiente pues no lo resista. Por eso este experimento realmente os lo podéis imaginar por lo que os han dicho en otras clases o los indicativos que hay en las botellas, por ejemplo, en los desodorantes que se utilizan de gas, en los que ponen no acercarlo a una llama por eso, porque si aumenta la temperatura puede producir que con el aumento de presión estalle el bote y provoque algún daño que no hace ninguna gracia. Bien, todas estas leyes también tienen sus fórmulas, con lo cual hay que aprendérselas. Y aquí van cada una de ellas. La ley de Boyle-Mariotte nos aparece aquí P con un 1 pequeño, la V con un 1 pequeño, lo mismo la P y la V con un 2 pequeño. Lo que significa es que estamos diferenciando los estados en que se encuentra cada una de las cosas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta primera ley y con las demás veréis en qué situaciones son. En la parte 1, en la P1 y V1, lo que me está indicando es, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de la jeringuilla, es el momento en que la llenamos de aire sin poner el dedo. Esa sería la presión en estado 1 y el volumen en estado 1 del gas que hemos metido dentro de la jeringuilla. Si yo ahora lo quiero modificar y quiero pasar a una presión 2 y a un volumen 2, lo que haré es tapar la salida del aire de la jeringuilla con la yema de un dedo y presionar el émbolo. Entonces lo que veré es que de un volumen 1, que era el primero, sin haberlo tocado, pasaré a un volumen 2, que en este caso será más pequeño porque estoy empujando el émbolo. Y la presión pasará de una presión 1 que teníamos cuando estaba todo tranquilo, que solo habíamos metido el aire, a una presión 2 en la cual al empujar va a haber mayor presión en ese sistema, que se denomina así de manera científica. Esto sería el ejemplo con la ley de Boyle-Mariotte y que haremos ejercicios de este estilo. Son sencillos, ¿vale? Se pueden complicar, pero para este nivel son asequibles para ir cogiendo habilidad con estas fórmulas. La ley de Charles ocurre lo mismo. En este caso, la fórmula en vez de ser multiplicando es dividiendo. Y aquí lo que comentábamos antes. Si yo el globo está a un volumen y una temperatura fija, si yo ahora lo meto en el congelador, lo que va a ocurrir es que esa temperatura va a disminuir y el volumen también disminuirá para que se siga manteniendo esa igualdad. Yo lo he comentado y ahora que están las tres magnitudes a la vista, es decir, que la presión se debe encontrar en atmósferas, el volumen se puede hacer en litros o en metros cúbicos, no hay ningún problema, y la temperatura, eso sí, tiene que estar en Kelvin, no vale que esté en grados Celsius, con lo cual eso es importante. Presión en atmósferas, que de normal os la voy a dar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros o en metro cúbico y la temperatura siempre en Kelvin, ¿vale? Si elegís el volumen en litro, los dos volúmenes tienen que estar en litro, ¿vale? O si elegís el metro cúbico, los dos volúmenes en metro cúbico. Pero no hagáis que cada uno sea diferente. Y en las temperaturas y en la presión, pues presión en atmósferas y temperatura en Kelvin. Y por último, la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Gay-Lussac, que antes no lo he dicho, no son dos científicos como Boyle-Mariotte, sino que es solo uno que tiene un apellido compuesto. Por eso es la diferencia entre las dos leyes. Ocurre lo mismo que la ley de Charles, es una división, la temperatura, si os fijáis, está en el denominador en ambas, y lo único que cambia es que en la de Gay-Lussac aparece la presión y en la de Charles aparece el volumen. Y por último, una leyenda para que os recordéis que es cada una de las letras que aparecen ahí con sus respectivos números, ¿vale? Presión en estado 1 con P1. La presión con el 2 es presión en estado 2 y así con los volúmenes y la temperatura. Estas fórmulas en el libro no aparecen igual. Yo os recomiendo que apuntéis estas porque creo que resultan mucho más sencillas para aprender.
Y lo que haremos ya en las clases, y a lo mejor si veo que está un poco difícil de comprender, haría un vídeo explicativo de cómo hacer estos ejercicios. Pero creo que si prestáis atención y no os ofuscáis, no creo que tengáis ningún problema en entenderlos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y ya de todo lo que viene siendo la teoría del tema 2. Y metiéndole caña, porque ya sabéis que queda poco para el examen y cualquier duda que os surja, ya sabéis por dónde encontrarme. Que vaya muy bien y nos vemos. Hasta pronto.